Muy buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Espero que ya estén listos con taza de café en mano, preparados para la siguiente jornada. Buenos días, Ricardo, Ale, Joel. Muy buenos días, Martín. Pues hoy continuamos con nuestra jornada de charlas acerca de estas formas de gobierno y cómo han impactado eh, dentro de la sociedad. Ayer hicimos digamos, un primer acercamiento importante sobre las diferentes formas de gobierno, pero el impacto que tienen realmente en la sociedad y en nuestras democracias. No sé si alguien tenga la amabilidad hoy de presentarse, además de los compañeras y compañeros que hicieron favor de presentarse. El día de ayer, pues conoceremos a otros de nuestros compañeros, si son tan gentiles, 4 personas brevemente que se quieran presentar, por favor, su nombre, las actividades que desarrollan y las razones por las cuales están aquí en la Escuela Judicial. Gema, por favor, muy buenos días. Y luego Raúl, adelante. Hola, profesor, ¿me escucha? Muy bien, Gema, muy buen día. Buenos días a todos. Yo soy Gema Ortega. Ahorita estoy trabajando en la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. Soy auxiliar ministerial y también estuve trabajando en el Instituto Nacional Electoral, en la Dirección Jurídica y en la Unidad Técnica de Fiscalización. Es todo. Buenos días. Muy bien, Gema. Me imagino que demasiadas actividades ahora con los procesos electorales, ¿verdad? Así es, profesor. Todo aquí, y de antemano les ofrezco una disculpa. Yo estoy trabajando de manera presencial y estoy tomando aquí la clase en la oficina. Por si me distraigo un poco es por esa cuestión. No pasa nada. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Gema. Buen día. Raúl, por favor. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Mi nombre es Pablo Raúl Moreno. Me dedico al tema de remodelación. Aparte, presido una fundación de gestión educativa y he sido candidato independiente a la Diputación Local del Distrito 15 de Iztacalco y en las pasadas elecciones candidato a la Alcaldía de Iztacalco por la vía independiente. Me interesa el diplomado para seguir trabajando en este tema electoral, que a veces en las candidaturas independientes se es muy complicado el panorama. Saludos a todos. Gracias, Pablo. ¿Eres más Pablo o más Raúl? De los dos, Pablo Raúl. Muy bien. Oye, ¿y a qué te has enfrentado como candidato independiente? ¿Qué crees que les hace falta ahora? ¿Mayor capacitación, mayor lana, mayor publicidad? ¿Qué te imaginas que hace falta para tener, digamos, esta figura, posicionarla en el lugar que le corresponde? Yo creo que nosotros tuvimos encuentros con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y pedíamos máxima publicidad, dado que la ciudadanía en general no conocía bien la herramienta de la candidatura independiente, y nosotros fuimos promotores desde el 2015 aquí en la Asamblea de la Ciudad de México, Congreso de la Ciudad de México, para la promoción de las candidaturas independientes. Es muy escasa la publicidad hacia las candidaturas independientes. En la elección pasada de la alcaldía sufrimos por el tema de la pandemia, dado que el aparato para recolectar las firmas es a través de tu celular y se tenía que quitar el cubrebocas, ¿no? Ese fue uno de los retos muy fuertes que tuvimos nosotros, los que fuimos candidatos independientes la vez pasada. Atravesamos en media pandemia. Pero en sí, la problemática que más tenemos es la máxima publicidad de nuestro instituto electoral, los OPLES, ¿no? Los locales. Es donde más se tiene que fortalecer ahí, dando la oportunidad. En el tema económico, pues sí estamos también completamente desfasados, ¿no? Contra la maquinaria total de los partidos políticos, ¿no? Claro. Muchas gracias, Raúl, muy gentil. 2 personas más que nos hagan favor de presentarse, si son tan amables. Alejandra Leiva, por favor, Ale. Tu micrófono, Ale, por favor. ¿Ahí se escucha? Perfecto, muy buenos días. Buenos días, soy Alejandra Leiva, soy licenciada en nutrición y la verdad es que como que siempre he tenido la espinita de irme como a estudiar derecho y ahorita pues he tomado algunos cursos aquí mismo, pero ya, o sea, no tanto diplomados, que la verdad me han interesado mucho. Me ha gustado mucho lo que he leído en el tema
electoral, soy más autodidacta, la verdad no estoy muy relacionada con nada hasta ahorita, y la verdad me interesa el diplomado porque pues he intentado entrar al SPEN. Ok, me parece muy bien. Oye, Ali, ¿cómo ves tú desde la óptica ciudadana todo este rollo de los partidos políticos, candidatos, digamos, Híjole, tal pues yo vez poca siento que participación de la sociedad? ¿Qué meterías ahí en el tema de la alimentación para que nos brinque ya el chip de participar más? pues todos los neuronutrientes, todo lo que nos active mentalmente. Pues yo Me la verdad parece lo que muy bien. veo pues no siento que haya poca participación en los partidos. Creo que hay mucha gente nueva que trae buenos proyectos que quieren ofrecerlos, pero bueno, desgraciadamente siento que los partidos mismos a veces cierran las puertas. Donde sí veo todavía poca participación es exactamente acá de los mortales, sobre todo en las votaciones, ¿no? Que todavía nos falta más conciencia de que nuestro voto es importante. Muchas gracias, Ale. Perfecto. Bueno, ¿alguien más? Elena, muy buenos días, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Mi nombre es Elena Bautista Hernández, soy licenciada en Derecho, me dedico principalmente al litigio en materia civil y familiar. Y en cuanto a experiencia laboral, he participado en 2 procesos electorales, en el 2018 como consejera propietaria de un comité distrital y en el 2021 como secretaria de un comité distrital. La verdad es que me gusta la materia electoral. He tomado varios cursos en la Escuela Judicial Electoral, hasta ahora el diplomado, y pues dependiendo de mis actividades espero participar en el siguiente proceso electoral, y por eso es mi interés en seguirme capacitando, además de que es una materia que me apasiona y me gusta en lo personal. Gracias, Elena. Muy gentil a todas y todos los que participaron en la presentación. Y bueno, pues seguramente van a ser compañeros en otras charlas, en otras actividades. Bueno, pues ojalá tengan ahí la posibilidad de irse conociendo poco a poco. A ver, ayer, ¿qué intentamos precisar, básicamente? Bueno, pues que digamos, estos tipos o estas tipologías de formas de gobierno tienen mucho que ver con el contexto en el que se van desarrollando, ¿no? Históricamente la sociedad en una zona determinada ante diversas circunstancias, ¿no? Entonces, este tipo de gobierno, este tipo de liderazgos, por llamarle de esta manera, son, digamos, como parte inherente de la propia sociedad, ¿no? Los seres humanos buscamos unirnos con otros, ¿no? Generar condiciones que benefician a esta pequeña comunidad o colectividad que se va formando, pero que a final de cuentas se tienen que tomar decisiones que son importantes para la sobrevivencia, para la administración de los recursos, básicamente, y para la defensa, digamos, llamémoslo así, la defensa de la propia unidad o de la propia comunidad como tal, ¿no? Entonces, esta forma de liderar, el poder que le vamos atribuyendo a ciertos personajes, justamente porque confiamos en ellos de alguna manera o nos sometemos al poder físico que se ejerce, pues va delimitando poco a poco la manera como vamos a ir formando, dándole forma, institucionalizando estas directrices y esta forma de interactuar entre estos líderes y quienes los siguen. Esta forma de interactuar entre el líder en sí mismo y la forma como se ejerce el poder en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de el tipo de gobierno, el tipo de Estado, pues lo que estamos en realidad haciendo es tratar de desmenuzar la relación que existe entre ese liderazgo, entre ese ejercicio del poder y la sociedad y aquellos a los cuales se dirige ese tipo de poder. Por un lado. Por otro lado,
la manera como interactúa ahora la sociedad frente a ese ejercicio de poder y también la manera como interactúa el liderazgo con el poder en sí mismo a través de distintas instituciones. Y entonces ya nos vamos ubicando un poco en un mapa histórico y geopolítico de cómo se fueron sucediendo los distintos tipos de Estado. Y entonces tenemos, por ejemplo, en una primera parte de la historia de la institucionalización del poder público como tal, bueno, pues a nuestra mente seguramente vendrán estas monarquías, aquellos liderazgos que fueron, fueron necesarios para tratar de conjuntar a una población que se encontraba ya en buen número, ¿no?, dispersa en un territorio, pero que ordinariamente recibían los ataques de otros grupos y de otros liderazgos, con el ánimo de que, pues, hacerse de mano de obra, ¿no?, hacerse de un mejor territorio o simplemente recolectar los frutos o los beneficios que habían ido generando, pues, estas comunidades que fueron asediadas por distintos grupos bélicos, ¿no?, como tal. Entonces, ¿qué fue necesario? Pues fue importante que se uniera el grupo en torno a alguien que pudiera representar una mayor protección, es decir, los señores feudales, ¿no? Entonces, estos señores feudales, pues en realidad lo que iban a hacer era tratar de unir a la población a cambio de que ellos les dieran una protección y estos pequeños poblados pues les pagaran un cierto tributo, un cierto impuesto, por lo menos para que en el momento en que fueran asediados por otro grupo, pues tuvieran un lugar donde guarecerse, ¿no?, donde protegerse, pueden ser a través de detrás de las murallas, o a lo mejor si tenían los recursos suficientes, pues poder tener una especie de ejército, ¿no?, o preparación, o una especie de habituallamiento, lo que corresponde a las armas, más bodegas de alimentos, pues para que pudieran soportar estos embates durante un tiempo determinado, ¿no? Porque pues en las estrategias lo que hacían era acorralar, ¿no?, a la población hasta que se muriera prácticamente de hambre y pudiera ya abrir estas puertas que no habían podido todavía ser derrumbadas. Bueno, pues estas pequeñas células de poder y liderazgo se fueron, digamos, de alguna manera empezando a unir en torno a embates mucho más importantes de otros grupos, como puede ser si estamos situados en la Gran Bretaña, por ejemplo, en España, en los Países Bajos, Holanda, por ejemplo, Dinamarca, pues Europa, ¿no?, que podrían haber sido pues estas culturas como vikingas, ¿no?, en términos generales. Pues esta unión pues de pequeños feudos tuvo que girar en la misma lógica en torno a alguien más poderoso. Y este alguien más poderoso pues tuvo que tener, como decía Raúl, pues una muy buena publicidad, ¿no? Finalmente tuvo que hacer su campaña prácticamente para poder llegar a liderar a todos estos grupos, bajo el mismo esquema. En caso de que necesites, yo puedo enviarte a gente que te pueda apoyar, puedo enviarte armas, puedo enviar ya algunos barcos, puedo enviarte los alimentos, o incluso si alguien sabe, como en la primaria, ¿no?, si el chico se lleva bien con otro que era del doble del tamaño del chico y así también del doble de ancho, pues pocos seguramente lo iban a presionar. ¿Por qué? Pues porque sabían que tenía un amigo poderoso y que en cualquier momento le daba un zape y ya con eso era suficiente para sentarlos a los enemigos del recreo. Entonces, bajo estas ideas de unión, de liderazgo, de concesiones de derechos, pues se va conformando, digamos,
una institucionalidad del Estado en sí mismo, hasta llegar al punto en donde alguien tiene que tener una característica especial mediante la cual considera que, o las personas podríamos considerar que deberíamos unirnos en torno a él, y en torno sobre todo, normalmente, a un proyecto ideológico. ¿Y cuál era el proyecto ideológico imperante en las monarquías clásicas? El tema de la religión, ¿no? Es decir, veníamos, por ejemplo, de las cruzadas, en esta búsqueda del Santo Sepulcro, ¿no? En la búsqueda de, digamos, de estas esencias del cristianismo que le fueron dando también un sentido y una razón de vida a muchas personas. Muchos se embarcaban en este tipo de aventuras, en este tipo de proyectos, porque además también había, ¿por qué no decirlo? El ser humano tiene un espíritu expansionista, ¿no? Que yo quisiera tener en mi casa, bueno, pues quisiera tener un jardín bastante amplio, y después del jardín a lo mejor me gusta la banqueta, y ven ustedes muchas veces cómo la gente empieza hasta asumirse como propietaria de la banqueta y ya saca parte de la cochera sobre la banqueta, ¿no? Y después a lo mejor hasta pone mesitas sobre la banqueta y después va sobre la calle y ya pone unos botes. Y, es decir, empezamos a expandir aunque no lo necesitemos, pero empezamos a expandir este deseo de tener o generar este deseo de expandir nuestras propiedades y nuestro territorio. Bueno, pues en esta idea resulta que los buenos publicistas, como la religión, encontraron que un mecanismo idóneo que había venido históricamente progresando para estos liderazgos, pues tenían que ver con las leyendas, con estas historias donde se funden y confunden lo divino, lo inexplicable con el ser humano, ¿no? Y así teníamos una montaña donde los grandes líderes tlatoanis, ¿no? Iban y se conectaban con el universo y con sus dioses, ¿no? Así como en esta película del Rey León, que le dice, está hablando el padre y el hijo, ¿no? Y entonces le dice, mira, y en cada una de estas estrellas están nuestros antepasados que nos están mirando y que buscan, que están viendo cómo estamos interactuando, y sobre todo que queremos tener un espacio justo allá con los grandes reyes. Y entonces empieza toda esta manera de tratar de generar la percepción que aquellos que son tocados por los dioses son los que pueden ser líderes, ¿no? Independientemente de lo absurdo, de lo extraño y de las ideas que tengan, pues empiezan a unir a la comunidad en torno a un objetivo, en torno a un proyecto ideológico, en torno a una comunidad que le va dando identidad, le va dando nombre, le va dando razones de vida como tal, del día a día. Y bueno, pues entonces tenemos esta unión entre lo divino y quien tiene la facultad o la posibilidad de liderear y de someter también a través de lo divino a aquellos que no quieren estar cerca de este grupo de poder. Así que bueno, pues tenemos ya esta clásica historia que los reyes tenían esta sangre diferente, ¿no? Hasta se le llamaba la sangre azul, es decir, tenían algo totalmente distinto al ser humano normal. Y ello les daba este beneficio de gobernanza, este beneficio de poder, de liderar, de administrar bienes, de cobrar impuestos, a cambio de tener un par de muros, un par de barreras y de puertas que pudieran defender a la población y que pudieran alimentarla en cierta época de sequía o de fríos o de embates, ¿no? Entonces, cada estado se va formando dependiendo de las circunstancias propias que le van rodeando. Y así surgió, por ejemplo, esta monarquía divina, y después, ante la muerte de estos reyes, pues empezaron a suceder las herencias del poder. Así que el poder también empezó a ser hereditario. ¿Por qué? Porque derivaba de una dinastía tal cual que fue tocada por la mano de los dioses. Hasta que, claro, se demostró que esos reyes pues no tenían de dioses nada, ¿no? Que eran seres humanos normales, pero que, bueno, tenían
algunos otros conocimientos seguramente que podían hacer diferencia entre la población que solamente salía a trabajar en el campo y aquellos que podían tener la facultad de administrar un poco más la ciudad y conocer por lo menos el territorio o la geopolítica a través de las familias. ¿Y cómo a través de las familias? Pues sí, porque efectivamente, si el rey tenía 2 o 3 hijos, pues a uno ya lo había casado con otro reinado y así sucesivamente. Por lo tanto, se fueron ampliando las familias, las descendencias y el poderío. ¿Esto qué significa? Pues en una época que toda Europa, todo el territorio europeo prácticamente estuvo dominado por una sola familia, es decir, por una sola raíz. Y claro, tenían sus pugnas, sus propios problemas, sus propias indignaciones, y de ahí fueron separándose, digamos, los grandes intereses que tenían estos reinados a través de este espíritu de expansión y de emoción que representaba jugar la guerra en una mesa, aunque claro, pues los reyes pocos tenían esta intervención militar. Así que ya pasamos de lo divino a la sangre, y de la sangre lo pasamos a los matrimonios, y de los matrimonios los pasamos a las alianzas, hasta el punto que estas alianzas requieren, o la sociedad requiere ya tener algo que es básico para entender el tipo de Estado. ¿Cuáles son los controles que existen del poder? ¿Cómo logramos que el poder se encuentre dentro de una cajita, ¿no? Dentro de los límites, y no hacer que rebase los límites? Entonces empezaron a surgir controles, ¿no?, del poder. ¿Y cuáles fueron estos controles? Pues fueron algunas concesiones que los reyes se tuvieron que ver obligados. No fue como decir, bueno, ahora le voy a dar un poder a la oposición, a la sociedad, a aquellas personas que pues yo tuve que empezar a nombrarlas porque me apoyaron en mi campaña para ser rey, y pues ahora pues son los que tienen la lana, son los que me financian las grandes incursiones, la creación de los barcos, la compra de distintos materiales, la fabricación de armas, y bueno, pues entonces el poder tal cual se va uniendo con otros factores del poder, que son los que tienen la lana. Y a través de ellos, pues hay gente que le importa seguir siendo el empresario, seguir siendo el comerciante, pero hay otros que tienen la vena política. Y dice, bueno, ¿y por qué no me dan a mí una diputación? No, digo, yo soy empresario, pero me gusta esto de la grilla y de la política. Y empezaron a hacer concesiones entonces a distintas personas, distintos grupos que tenían un peso específico en la sociedad. Así que a partir de estas concesiones se van dando las famosas cartas de control de los reyes. Cartas que reconocían territorio, cartas que reconocían el poder específico de una persona, cartas que reconocían la propiedad, por ejemplo, para los de grandes extensiones de tierra, para los generales o los militares retirados, por ejemplo, ¿no? Y bastaba con que tuvieran pues alguna sello real, por ejemplo, el sello del anillo o alguna, ya después será una firma, para que eso fuera suficiente, y aquellas personas que estaban medianamente ejerciendo el poder en ciertos territorios reconocieran la autoridad de estas otras personas que se presentaban ya como propietarios o como funcionarios delegados del gobierno o de estas autoridades. Y así va surgiendo la institucionalización de la monarquía, hasta llegar justamente de una monarquía politeísta, de una monarquía que se basaba en las deidades, o distintas monarquías que se basaban en las deidades, pues pasamos a la monarquía de sangre, ¿no? A la monarquía que es poder que se hereda, y que este poder puede llegar a ser absoluto, ¿no? Porque bastaba señalar que yo era diferente, que yo tenía una sangre diferente, que yo era el hijo destinado, y a partir de los 7 años, 8 años, ya me convertía yo en rey, y que requería pues el apoyo de todos mis asesores, de todos los secretarios, ministerios, pero pues en realidad el niño no tenía la capacidad para liderar un pueblo. Tal vez algunos sí, pero bueno, la historia siempre nos ha enseñado que estos reyes pues nunca les fue muy bien que digamos, o estas reinas nunca les fue muy bien que digamos, ¿no?
Así que de este poder que se va gestando de manera absoluta, el poder no solamente sobre el territorio, no solamente sobre los bienes, el poder más importante que a veces hoy muchos políticos les interesa, hoy actualmente, es el poder sobre las voluntades, el poder sobre las personas, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas domino? ¿Cuántas personas están bajo mis órdenes? ¿Cuántas personas puedo contratar? ¿A cuántas personas puedo someter y violentar, incluso como jefe, cuando alguien llega a pedir un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, la idea está de poder controlar las voluntades. Muchas veces es lo que representa la cosa más interesante, más fugosa, más morbosa del propio poder. Fíjense que un día, estando como magistrado, llegó a visitarme, bueno, a ver un asunto, un ciudadano, un candidato, y llegó con su abogado. Y ya después de platicar un rato de su asunto, el abogado me dice, oiga, pues magistrado, muchas gracias, ahí quedamos para comer, nos hablamos, y yo dije, como, pues ahora este loco, ¿qué le pasa, no? Entonces ya le dije, pues mire, pues de su comida y eso está difícil porque yo no salgo a comer con ningún abogado de entrada. Pero denme oportunidad de platicar con su cliente. Entonces ya se sentó el cliente, le invité un café y le dije, oiga, y usted, bueno, quiere ser candidato y tal, ¿no? Su asunto estaba pero perdidísimo. Y yo no sé por qué su abogado le seguía echando chisme raro y por eso yo creo que hasta le cobraba por la cita con el magistrado. Y entonces le dije, oiga, ¿y por qué quiere ser usted la autoridad? Y me dice, no, bueno, pues porque quiero tener el poder de ahí, el poder de servir al pueblo, el magistrado. Y yo, bueno, ¿y cuánto estaría usted dispuesto, habría estado usted dispuesto a invertir en una pues, muy buena asesoría jurídica que lo llevara justamente hasta alcanzar el puesto que usted pide? Dice, pues todo lo que tengo, todo, absolutamente todo lo que tengo. Digo, igual eran 5,000 pesos, 10,000, 100,000, 100 millones, lo que fuera. Vender su alma, ya saben a quién, no importaba, con tal de tener el poder. Y entonces, la verdad, a mí me impresionó mucho esa respuesta y le pregunté, bueno, pues así sencillo, ¿y cómo va a ejercer el poder? O sea, ¿de qué le sirve el poder? ¿Qué va a hacer usted con el poder? O sea, ya lo tienes tu cajita, ¿no? Abre, quítale el moño, ¡pum! Salió el poder. ¿Y ahora qué haces con el poder? Dijo, ay, el magistrado, pues que no se da cuenta. Para empezar, le voy a restregar en la cara a mis primos que yo soy la autoridad. Yo, pues, sí, siempre hay rencillas familiares, ¿no? Y un lleguecito, pues no está de más, ahí con uno que otro primo medio cábula, ¿no? Pero, ¿y luego qué más? Dice, bueno, pues además voy a controlar las 3 picot que son las patrullas, los 8 policías, las 3 picot, y ahora sí van a ver quién manda ahí en el pueblo. Y yo, válgame. Ese es el poder, el tipo de poder que quieres para servirte a ti, a tus intereses, o tener una idea de que algo vas a hacer. Por lo menos, pues voy a pavimentar, voy a ponerle el alumbrado, ¿no? Voy a poner unas palmeritas en la entrada, ¿no? Algo voy a hacer con ese poder que me da la gente y que me da ahora la ley. Bueno, imaginemos que esta forma de controlar voluntades y decir soy poderoso, pues hoy que se plantea en el 2022, pues esto imagínense antes cuando no había pues conocimiento de la sociedad y que además todavía tronaba el cielo y se hincaban y le rezaban, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tenían idea de lo que estaba pasando y pues sí, a lo mejor la autoridad estaba enfadada porque no habíamos pagado los impuestos y eso representaba muchas cosas. Tan es así que fue una época de grandes sacrificios humanos. ¿En qué sentido? Pues sacrificar a las personas para lograr la buena voluntad de nuestros dioses, ¿no? O derramar la sangre en la tierra para que hubiera otro tipo de grandes beneficios como tal. Bueno, pues imaginemos que este deseo de poder, pues lleva al punto de controlar voluntades, controlar la vida de las personas, y yo soy el poderoso y decido si vives y mueres o mueres hoy. Y yo soy el poderoso que determina sobre un montón de personas. Pues esto nos lleva indefectiblemente a un estado
absolutista, ¿no? Donde yo soy el Estado, donde yo soy el Dios, donde yo soy el rey, donde yo puedo disponer no solamente de recursos y propiedades, puedo disponer de la vida de las personas, de la voluntad de las personas. Y ese absolutismo, bueno, pues evidentemente ya enfermizo, nos llevó o llevó a ciertas sociedades, pues justamente a generar movimientos disruptivos. Tal cual, bueno, pues empezamos con las ideas de la Ilustración, las revoluciones, donde van generando un cambio de la manera de pensar y de concebir el poder, hasta que, pues, a demostrar que el poder es de las personas y que ese poder se entrega por parte de la población, que es el que tiene el poder, ¿no? La cesión de derechos que hacemos para obtener ciertos beneficios en la colectividad, pues es lo que le va dando esta categoría de fuerza a esas decisiones. Así que bueno, pues entendemos que cuando las personas se unen para lograr administrarse, para tener un camino en común y trabajar en torno a él, pues alguien tiene que recibir todos estos beneficios. Y ese liderazgo que se obtiene, ya sea a través de las votaciones o a través de designaciones directas o a través de algún otro mecanismo que se haya instituido para ello, pues es lo que va delimitando o conformando el tipo de Estado y, por supuesto, el tipo de gobierno que se va a tener. Entonces, de aquí nos aventamos a la manera como interactúa la sociedad para elegir a sus propios gobernantes, primer punto. Segundo, cómo interactúa la sociedad con esos gobernantes electos para que sean escuchados y que además, pues, puedan tener una intervención mucho mayor en las decisiones del gobierno. No solamente ya elegí a un gobernador, pues el que se encargue de resolverme todos los problemas o de administrar la ciudad y los recursos y se acabó. La pregunta es, ¿qué tanto la sociedad interactúa con la toma de decisiones del gobierno? Y por otro lado, ya decíamos al principio de esta charla, cómo interactúa el poder en sí mismo, entre el mismo poder. Es decir, cómo interactúa el que toma, digamos, las decisiones más importantes en función de cómo se ejerce el poder. Y así como lo decía Rousseau, bueno, el poder solamente es uno y se divide para su ejercicio en tres, en el que hace las leyes, en el que resuelve los casos jurídicos y el que administra las ciudades. Cuando tenemos digamos, una mayor prevalencia del ejercicio del poder en uno de estos rubros, pues también va conformando una idea clara de qué tipo de Estado estamos hablando. Y podemos hablar de una república, como decía Platón, como decía Montesquieu, ¿no? Podemos hablar de una república, es decir, en el cómo logramos interactuar con este ejercicio del poder. Y por tanto, podríamos también hablar que cuando el grupo que se dedica a regular las relaciones sociales, como el poder legislativo, tiene un ascendente sobre el ejecutivo, pues entonces estamos hablando que se trata de una forma de gobierno parlamentaria, ¿no? Donde el parlare, donde el hablar, donde la representación de las mayorías en una ágora, en una plaza pública o en un recinto donde se discuten los grandes temas de la sociedad, se llegan a cierto tipo de acuerdos y se emiten distintas ordenanzas, reglas o leyes con el ánimo de tener una claridad, certeza y objetividad hacia dónde tiene que dirigirse la conducta de la sociedad, de los ciudadanos. Este tipo de ordenanzas pues se van acumulando en un librito, ¿no? Que después se llamará código o se llamará, como decían los romanos, el corpus juris, el cuerpo de leyes que de una u otra manera regulan todas las actividades de la sociedad. Bueno, pues cuando este parlamento tiene una mayor incidencia para resolver los casos de la ciudad,
pues hablamos que existe una forma de gobierno parlamentaria, pero también podemos pensar que existe un encargado de la cuestión administrativa, como si fuera un presidente. Y si ese presidente tiene un mayor poder que el ejecutivo y que el legislativo, pues entonces hablamos de un sistema presidencial, ¿no? Donde el ejecutivo tiene mayor injerencia digamos, jurídicamente en el sistema que como está construido como tal, o bien, de facto, tiene muchísimo mayor poder que los diputados, por ejemplo. Entonces hablamos de un sistema presidencial. A veces el poder tiene que atemperarse, ¿no? Ya lo decían desde las ideas clásicas de la Ilustración, tienen que existir equilibrios de poder y existir, digamos, controles del mismo poder. Tratar de mantenerlos dentro de la cajita. ¿Por qué? Pues porque el poder es constante, el poder está en movimiento, el poder está vivo y el poder intenta expandirse. O sea, eso es natural. Lo que tenemos que tener es conciencia clara de eso y tratar de controlarlo. Es como un cáncer. El cáncer, digamos, las células cancerosas en nuestro cuerpo, digamos, nuestras células normales tienen un defecto, ya sea porque ahí se incrustó un virus, por ejemplo, ahora como el coronavirus, ahí se pudo haber incrustado y está desarrollando nuevas células, o el cuerpo desarrolla nuevas células con un material que es dañino o extraño para el cuerpo. Entonces, cuando las otras células reconocen que hay algo extraño en nuestro cuerpo, pues las empieza a atacar. Es decir, empieza a existir una autoinmunidad, como el SIDA, por ejemplo. Pues ahora pasa lo mismo con las secuelas COVID. Puede generar este tipo de autoinmunidad, la propia autodestrucción del cuerpo. Y imaginemos que el poder tiene algo parecido. Tiene células cancerosas que el mismo poder va a tratar de destruir. Pero va a llegar un momento en que crezca tanto ese poder que, bueno, va a generar una serie de problemáticas importantes para la sociedad. Por eso es que hay que estar conscientes de la enfermedad que tiene el propio poder, y lo que hay que establecer, pues, son los medicamentos y el tratamiento adecuado para que ese poder no se expanda, para que el poder de una u otra manera esté controlado. Entonces, volvemos un poco al origen de esta charla. ¿Cómo podemos determinar el tipo de gobierno? Bajo 3 factores. El primero, cómo el pueblo elige a sus líderes, o si tiene opción o no tiene opción de elegir a sus líderes. Por ejemplo, en España se tiene opción para elegir a su monarca. Elena. Mande, en España no. ¿No? ¿Por qué? Porque existe una monarquía. Hay una sucesión, ajá. Hay una sucesión. Ahora, ¿te acuerdas quién es el rey de España? Felipe. Felipe. Y antes de Felipe era su padre, ¿no? El rey, ¿te acuerdas Carlos. cómo se llamaba? Carlos. El rey Juan Carlos. Carlos. Ok, el rey Carlos. Y luego Felipe. Y cuando tenga que abdicar al trono, pues la verdad no sé cuántos hijos tenga Felipe, ¿no? Pero 2 o 3, la verdad no me acuerdo. Pero tú sabes cómo va la línea de la dinastía. Sí, le sucedería a su hija, ¿no? La primera que nació, la primogénita. Bueno, ¿y eso por qué se permite que las mujeres dentro de esta línea de sucesión puedan asumir la monarquía, ¿no? Puedan asumir el liderazgo? Pues un poco hay en el chisme, Elena. No sé si tú te acuerdas cuando Lady Di fallece y que después descubren que estaba embarazada, ¿te acuerdas? Un poco, no mucho. ¿No? No. ¿Y te acuerdas quién era su pareja en el momento en que ella fallece? Ay, creo que era un Dorian Fayet, ¿no? Dodi Al-Fayed, sí, justamente. Musulmán, ¿no? Además, musulmán. Imagínense qué hubiera pasado si la esposa del príncipe, Juan Carlos, sí, era Juan Carlos, ¿verdad? Su esposo, Juan Carlos, sí. Leiva, sí es, digo, porque yo no me sé mucho las historias de las dinastías, pero bueno, imaginemos que el esposo, pues es el que iba a ser el sucesor del trono de la reina, ¿no? Estamos ciertos en esa parte.
Bueno, ¿qué hubiera pasado si, si la princesa hubiera tenido un hijo con descendencia musulmana? Imaginen la revolución de los clásicos que han tratado de mantener y contener la sucesión monárquica en la Gran Bretaña. Imaginen que en buena medida eso se ha ido construyendo a partir de una ideología, de un proyecto ideológico que tiene que ver con el protestantismo, ¿no? Digamos, con esta separación de la Iglesia Católica. Ustedes recordarán el gran pleito que surgió a partir de que un papa, ¿no? Un designado y tocado por la mano de la divinidad, decidió cómo repartir al mundo, ¿no? Y entonces, a partir de la línea alejandrina, ¿no? Se emitió una bula, un documento que decía, pues, qué le correspondía a España y qué le correspondía a Portugal. ¿Recuerdan esa parte? Donde se dividieron el mundo y por lo tanto los territorios que España encontraba en su camino en este espíritu expansionista quedaban bajo el dominio de los españoles y ahí cayeron los mexicanos. ¿Y qué pasó con el territorio de lo que hoy es Brasil? Pues cayeron dentro del dominio de los portugueses. Y entonces, mientras tanto, Inglaterra decía, y bueno, ¿yo qué? ¿Y la Gran Bretaña? O sea, ¿dónde jugamos nosotros? ¿Qué parte no leímos de las instrucciones del juego y por qué no nos corresponden? Entonces, cuando empiezan estos problemas en los que se funden y confunden el Estado y la religión misma, pues hay una gran separación de, digamos, de la Gran Bretaña, de desconocer el poder que existe en el Papa, el poder de poder controlar voluntades, de controlar territorios, de decidir qué le corresponde a quién o no. Y bueno, entonces empiezan a crear una línea distinta ideológica del protestantismo como tal. Pues bajo todas estas formas digamos, de contextos y de circunstancias que van rodeando la historia de la humanidad, justamente se van conformando y formando pues maneras específicas de gobernar. Por ejemplo, tenemos el caso de Islandia. Islandia tiene, digamos, en las de las últimas épocas, tiene la primer constitución colaborativa, ¿no? Porque, bueno, Islandia ha venido de una serie también de problemas, de malos gobiernos, de malas administraciones, o simplemente, pues es como dirían, es meterse a la cueva y agarrarte a cachetadas con el oso que vive allá adentro. O sea, no creo que salgas bien parado. Tratar de administrar la Ciudad de México, me parece que no vas a salir muy bien parado. Va a haber muchos temas que están todavía pues, pendientes de resolverse y muchas otras necesidades, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que encontraron una manera de buscar nuevas ordenanzas, nuevas reglas, pero a partir de esto que comentamos el día de ayer, que es el argumento o el peso específico que tiene el argumento de las mayorías democráticas, de la representación que tengo porque ya me eligieron, ¿no? Y entonces, no hace muchos años emitieron, digamos, convocaron a la población para efecto de que se crearan ciertas mesas de discusión y de debate a fin de tener la primer constitución que existe en la historia de manera colaborativa, ¿no? Qué importante es esto. Es decir, hoy en día se sentaron distintos grupos de la sociedad y entre todos ellos formaron su propia constitución y tuvieron que hacer esto de una manera, fue un movimiento disruptivo, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos anteriores no les daban los resultados que ellos querían. Así que de una u otra manera desconocieron las elecciones de aquel que llevaba el liderazgo principal, que tuvo que abandonar el cargo y bueno, pues ellos dijeron, vamos a construir desde cero la nueva Islandia. Así que digamos, en la época moderna es, digamos, la primer constitución que está por vías de aprobación, que es totalmente colaborativa de la sociedad. No es como nuestra constitución de hace cuántos años, Edgar.
Perdón, no alcancé a escuchar. Nuestra constitución de ¿cuándo surgió? ¿Te acuerdas? La vigente, Ajá. 1917, ¿no? Bueno, o sea, estamos ya, pues ya han pasado, ya corrió mucha agua, ¿no? En ese río. Y cuando tratamos de recordar quiénes fueron nuestros parlamentarios que llegaron a redactar esa constitución, pues empezamos cuando estudiamos, pues no tenemos muy claro bajo qué sistema electivo llegaron algunos. Otros tampoco tenemos muy claro qué papel representaron ahí. Otras veces empezamos a ver que hay una gran copy-page de lo que fue la Constitución de Estados Unidos, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que en el momento, digamos, se pensaba que era lo mejor, ¿no? Y tomamos un poco de aquí y de allá para tener lo nuestro. Pero qué importante, por ejemplo, sería que ahora la sociedad mexicana, con este gran espíritu deliberativo y de debate que tenemos, podamos sentarnos y decir, bueno, a ver, ¿cuál sería nuestra constitución que nos rija en los próximos 200 años, ¿no? Este peso de las mayorías, pues justamente va delimitando también la forma del gobierno que tenemos como tal. Pero a final de cuentas, insisto, cuando tenemos que señalar a una forma de Estado, a una forma de gobierno y al sistema también electoral que provoca la renovación del poder público, pues siempre tenemos que analizar todo el contexto sobre el cual se fue desarrollando para pues tratar de entender, ¿no? Ayer platicábamos un poco que esta forma o modelo de gobierno a veces se incorpora en el nombre de oficial de los estados, pero no significa necesariamente que eso lo identifique, ¿no? Por ejemplo, la República Popular Democrática de Corea, pues tampoco está muy claro ni que sea república ni que sea democrática, ¿no? Y lo democrático pues tiene que ver con la manera como eligen a sus propios representantes. O Emiratos Árabes Unidos, pues están unidos de alguna forma, pero en realidad cada uno de los 7 emiratos se maneja completamente independiente. Y la forma como se elige a sus jefes no es a través de elecciones, sino que son principados, pues a través de la sangre y se va heredando el poder público, ¿no? O una república donde en realidad una república llamemos así, porque está dividida en el ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, el poder se divide en 3 para su ejercicio con controles y equilibrios. Pero cuando hablamos que es una república islámica, pues ya sabemos que ahí no hay más poder que la propia religión y que el propio Corán, ¿no? Entonces, esto de decir república, pues en realidad solamente es por vestir el nombre del Estado, pero que en realidad no necesariamente se traduce en una forma de gobierno como tal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Bueno, tenemos que, ¿cómo dividimos, cómo sabemos o cómo podríamos asignarle una tipología al Estado o al gobierno? Entonces, digamos, existen 3 principalmente. La primera es cómo, ya lo comentamos, cómo se elige al representante del gobierno, cómo se elige a aquel que va a tomar las definiciones como tal, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos de manera clara las repúblicas. Cuando hablamos de una república es porque hay elecciones, porque el pueblo decide quién es el que va a ser su líder. Y hablamos de monarquías. Monarquías, pues el pueblo no elige, ¿no? Ya se verá cuál es el mecanismo de sucesión, pero no es la elección. El segundo punto es cómo participa la sociedad en la política, es decir, el grado de libertad, el pluralismo, la oposición, participación política, pues esto nos define a sistemas democráticos, autoritarios y totalitarios. ¿Qué diferencia, por ejemplo, existe? Pues cuando hablamos de un Estado democrático, significa que la sociedad puede tomar parte de las decisiones del gobierno. Cuando hablamos, por ejemplo, de
de la democracia, hablamos que debe existir una oposición crítica, ¿no? Que tenga posibilidades de llegar al poder, que exista la posibilidad de un cambio de ideología por las vías institucionales. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de estados autoritarios y totalitarios, pues significa que el poder se descontroló, el poder se salió de la cajita, ¿no? De esos límites y de estos equilibrios. Y entonces podemos tener gobiernos, por ejemplo, democráticos, es decir, donde permito la participación del pueblo para elegir al presidente y resulta que solo hay un candidato de un solo partido político, como pasó en una época en México. No hubo candidatos de la oposición, pero somos democráticos porque nada más, bueno, se registró un candidato a presidente de la República. O, por ejemplo, tenemos un sistema de Estado hegemónico, es decir, democrático, pero hegemónico. ¿Y qué implica lo hegemónico? Pues que yo domino todo, pero tengo, digamos, la posibilidad de que el pueblo participe y que elija a mi candidato, ¿no? Que soy gobierno, que soy, digamos, el partido político en el poder, pero tengo 4 partidos satélites que yo controlo y que decido también quiénes van a ser sus candidatos. Y que les doy un poco de juego nada más como a la oposición para que vean que soy muy democrático, pero en realidad yo tengo la hegemonía de todo. Controlo incluso hasta quiénes van a ser los candidatos de los otros partidos políticos. Es decir, tienen que pasar por mi escritorio para ver si se los autorizo. Y yo definiría también, pues, quién me interesa que gane. Entonces, bueno, pues ya cambiamos un poco allá, le damos un poco por acá, ¿no? Hacemos así una mezcolanza y ya, ni siquiera hay problemas postelectorales. ¿Por qué? Pues porque la hegemonía del poder, que se salió de la caja, que reventó la caja, pues ya toma decisiones por todos lados. Pero somos democráticos, sí. ¿Por qué? Porque permitimos la participación del pueblo. ¿Que es una ficción? Pues sí, porque incluso yo puse los candidatos de la oposición. Ok, pues entonces, como que tan democráticos o una democracia sana, fuerte, pues no lo es. Y ese es el, digamos, un sistema con un partido hegemónico. Pero también cuando hablamos de este totalitarismo, ¿qué implica? Pues que barre por completo. La otra clasificación es cómo interactúa el poder con el propio poder, con las otras instituciones. Entonces ya no hablamos de una república donde el poder se divide para su ejercicio en quien hacen las leyes, resuelve los casos y quien administra la ciudad, sino el poder está concentrado en una sola persona o en un solo grupo y desde ahí se decide todo, absolutamente todo. Entonces, bueno, ya hablamos como si tú manejas todo, si tus diputados nada más van y levantan la mano, si tus autoridades pues hacen tus procuradurías, fiscalías, ¿no? Tú dictas lo que le tienen que hacer, ¿no? Pues entonces estamos hablando de un Estado que está pasando al control total, es decir, al totalitarismo, y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe el poder, rompe esa caja, rompe esos límites? Pues lo que tendríamos que encontrar son seguramente movimientos sociales disruptivos, ¿no? Para lograr tratar de contener o tratar de construir una caja mucho más fuerte para ese poder, con nuevos límites, con mucha más claridad, ¿no? Con sanciones para el ejercicio desmedido del poder. Y bajo esta idea, justamente, entre lo democrático, lo autoritario y lo totalitario, dependerá qué tanto se permita ser crítico al sistema, qué tanto se permita que crezca la oposición política, cómo el sistema, los sistemas electorales realmente llevan digamos, tienen un peso específico para la toma de las decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, había procesos electorales en el que no se permitía la participación de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Recordarán los grandes movimientos de los derechos ciudadanos o individuales por ahí de los años 50, 60 en Estados Unidos, ¿no? Donde Martin Luther King, por ejemplo, tenía estos grandes discursos para lograr la igualdad entre los distintos hombres, los ciudadanos. Había temas del por qué
si se podía permitir que personas afrodescendientes estuvieran en el ejército, ¿no? Por ejemplo, desde la Guerra Civil de Estados Unidos. Y entonces decían, ¿qué hacen estas personas aquí? Que son como animales, así les decía, ¿no? No son seres humanos que tienen posibilidad de participar. Y bueno, pues se dieron cuenta que también ese movimiento de ingresar a los ejércitos, pues era para tratar de demostrar que eran iguales a otras personas, ¿no? Entonces fue también como un movimiento político. Y resulta que ese movimiento político lo que buscaba era el voto, sí, qué interesante, que pudieran participar en democracia las personas afrodescendientes, pero de excepción solo los hombres. Porque incluso los hombres afrodescendientes que luchaban y pedían a sus esposas o a sus parejas que les ayudaran en este movimiento, que no se preocuparan si los metían a la cárcel, si los golpeaban y tal, porque era para tener el voto de ellos, de los varones, y no el voto de toda la comunidad, no el voto de las mujeres. Así que bueno, veamos cómo hasta dentro de los pequeños grupos con situación de vulnerabilidad, pues buscan la protección misma del grupo y no necesariamente ampliar la protección hacia otros grupos como tal. Bajo estas ideas, pues hay, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto muchos casos de elecciones comunales donde se siguen usos y costumbres, donde rige la tradición de estas costumbres, y por ejemplo, donde no se permitía, o actualmente todavía no se permite el voto para las mujeres, o a lo mejor no se permite el voto para las personas que viven, digamos, alrededor de la concentración de mayor, o que podríamos pensar como de la ciudad, ¿no? De la comunidad. ¿Y esto qué implicaría? Pues que a lo mejor el 20% que vive en esa comunidad, ¿no? Es el que toma las decisiones respecto del 80% que se encuentra disperso. ¿Por qué? Porque su sistema no les permite, su costumbre, pues no les permite tomar decisiones de quiénes van a ser las personas que van a representarlos. Y el tribunal, pues no solamente se ha encargado de dar, de ampliar, de fortalecer los procesos democráticos, ¿no? Sino ahora también ha dicho que pues las mujeres también tienen derecho a participar, no solamente los hombres, ¿no? Y entonces empezamos a hablar ya de temas de paridad, del derecho de la paridad para la toma de decisiones. Y cuando hablamos de eso, bueno, pues seguramente los partidos, que estoy casi 100% seguro que les molestó muchísimo que ahora el tribunal les dijera que tendrían que tomar en cuenta a mujeres candidatas. Y entonces las empezaron a mandar a los lugares pues, donde sabían que pues, había que rellenar la lista y nada más. No le des ni 3 pesos, ¿no? Vamos a perder de todas maneras. Entonces, ¿esto de qué se trata? Era una ficción de la democracia. ¿Por qué? Porque no había posibilidades reales que las mujeres pudieran competir con el apoyo de su partido político. Así que dijeron, no te hagas menso, partido. Lo que tienes que hacer es buscarles también espacios de competencia real, donde también tengan posibilidades de llegar a la toma de decisiones las mujeres. Así que de esta manera, bueno, pues igual los partidos así como diciendo, ¿en qué momento se nos ocurrió crear un tribunal electoral? Pues ahora tenemos que, claro, darles espacios relevantes a las mujeres. Y no solamente eso, después hablamos de la alternancia. ¿Esto qué significa? Pues a ver, compadre, si ya fue un hombre, pues ahora le toca una mujer. Y si ya le toca una mujer, bueno, pues ahora va un hombre. ¿No? Oye, pero es que eso tradicionalmente es machista y mi pueblo, pues no me importa, pero ahora tiene que haber no solamente paridad, sino alternancia también. Y por eso es que hemos visto cómo ahora hay más mujeres candidatas, hay más mujeres gobernadoras, por ejemplo. Ya ahora tenemos una paridad 50-50 en el Congreso de la Unión, porque no solamente la ley establece cuotas, es decir, un porcentaje determinado, tienes que llenarlo con mujeres o llenarlo con hombres, ¿no? Sino que ahora hablamos de una verdadera paridad y que estas, llamemos, estas decisiones judiciales se toman en consideración porque pues hay un déficit social, ¿no? Cultural que ha impedido que las mujeres tengan esta participación igualitaria, paritaria con los hombres. Por lo tanto, en la doctrina se conoce con el nombre de acciones afirmativas.
Es decir, si ponemos en una balanza los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres, pero históricamente esa balanza ha tenido mayores beneficios, o mayores, no beneficios, pero digamos, mayores obstáculos para las mujeres, entonces lo que hace estas acciones del gobierno es presionar de otro lado la balanza para tratar de igualar, ¿no? De poner en posiciones más o menos similares. Pero no puede tener siempre el dedo puesto ahí. Por eso las acciones afirmativas deben ser temporales, deben ser transitorias, hasta el punto en que, pues que nos hagan cambiar el chip a la comunidad, ¿no? Y que no necesariamente por ser mujer ya tienes que ocupar un puesto, sino la idea es, pues, que los mejores perfiles lleguen a ocupar ese puesto. Pero claro, si las mujeres tuvieron que cuidar a su familia, cuidar su casa, no tuvieron la oportunidad de estudiar como pudo estudiar su pareja, que se fue a hacer hasta un máster al extranjero, ¿no? Y ahí como quiera que fuera, pero pues la esposa no tuvo esa chance, ¿verdad? Es decir, uno tuvo más oportunidades y otro tuvo más obstáculos para poder desarrollar. Entonces, cuando esas circunstancias ya sean similares, ¿no? Cuando los dos tengan que trabajar, cuando los dos tengan que cuidar a los hijos, cuando los dos tengan que cuidar los temas de la casa, cuando realmente hay una paridad en ese otro tipo de actividades, bueno, entonces es probable que ya se puedan eliminar estas acciones afirmativas y ya nos quede muy claro que tanto los hombres como las mujeres que se están preparando y los mejores perfiles puedan justamente llegar a la toma de decisiones. Y no solamente por el hecho de ser hombre o ser mujer, ya tengas asignado un puesto específico. Y después llegamos a un caso emblemático que dio todo este giro que les estoy platicando, que fue el famoso caso de las Juanitas. Seguramente alguno de ustedes lo habrá escuchado, en el cual, pues, o a lo mejor alguien se acuerda que nos quiera platicar. ¿Quién se acuerda de ese caso? A ver. Adelante, Joel. Buenos días, doctor. En lo poco que recuerdo, se trató de que justamente hablando de la paridad, trataron de usarlo de una manera poco ortodoxa porque lanzaban como candidatas propietarias a mujeres para que posteriormente, perdón, el suplente iba a ser hombre, para que posteriormente ellos pasaran a ocupar digamos, estar en una curul en la Cámara y de alguna forma desplazaran a la mujer, que me pareció una de las formas más indolentes de la política, sobre todo porque a lo largo de la historia, pues la mujer, desde mi muy particular punto de vista, la mujer ha jugado un papel determinante. Siempre hablamos, por ejemplo, desde la independencia de Josefa Ortiz, de la esposa de Andrés Quintana Roo o de Carmen Cerdán, pero también hay muchas mujeres que han estado trabajando en el anonimato desde la independencia y que para mí juegan un papel importante. Muy bien, Juan, lo has platicado muy bien. Imaginen donde por tener esta cuota que debe de cubrirse de candidatas mujeres y que además llegaron a ocupar a ganar la elección, pues tienen un derecho de asiento, ¿no? Un derecho de tener una curul en la Cámara de Diputados o de Senadores. Y como ustedes saben, se eligen a candidatos por fórmula, de un propietario y un suplente, para que en el caso de que el propietario no pueda cumplir con su función, en automático su suplente pues ocupa ese puesto. Y resulta que pues por aquí se sentaron el primer día y por aquí les pidieron las renuncias a estas mujeres para que inmediatamente los hombres que estaban como suplentes pudieran ocupar ese cargo, ¿no? Es decir, no solamente se burlaron de las mujeres, sino fueron un instrumento para burlar la ley. Alejandra, a ver, Ale, platícanos de las mushes, o los mushes, o les mushes. Bueno, me acuerdo que igual leí que hay una comunidad precisamente en Oaxaca de las muxes que son hombres, pero ellos, bueno, se visten de cierta manera, que parecen mujeres y también las quisieron registrar, diciendo que eran muxes, obviamente para registrar que eran más mujeres, pero finalmente no eran muxes, eran hombres
que se hicieron pasar por muxes para cubrir esa cuota de mujeres. Claro, Ale, y no solamente eso, también, por ejemplo, hay cuota de candidato migrante. Y resulta que, bueno, pues yo tengo unos conocidos que participaron buscaron ser candidatos migrante, que son del norte de la República, pero pues tienen su casa de fin de semana en Laredo, en McAllen, ¿no? En Eagle Pass, en San Antonio, y pues como tenían documentos que acreditaban también que los hijos estudiaban allá, ¿no? Que tenían una vivienda allá, dijeron, pues ya soy migrante, ¿no? Y pues, ¿por qué? Pues porque solamente bastaba la decisión de decir, soy, para que se pudiera considerar eso como cumplimiento de un requisito, ¿no? Se llama la autoadscripción, por ejemplo, a una comunidad indígena, autoadscripción a una comunidad LGTB, por ejemplo, autoadscripción a este tipo de grupos con cierta vulnerabilidad para poder participar en ello. Gibak o Gibak, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Gracias, doctor. Se pronuncia Gibak. Gibak. No es como Guiñac, como ese jugador No, ¿no? del Tigres. no, doctor. Mi nombre es Gibak. de la lengua zapoteca. Yo soy de Oaxaca. Ok. Y quisiera abonar un poquito a lo que dijo la compañera Alejandra Leiva. Muy gentil, adelante. Gracias, doctor. Específicamente respecto a los mushes. Los mushes son una autoadscripción que se da mucho en la región del Istmo de Tehuantepec. Y efectivamente son personas que son, pues vamos a llamarlo, homosexuales. Particularmente en el proceso electoral de la elección de ayuntamientos del 2017-2018 se dio mucho este efecto, este boom, vamos a decirlo así, de que varios varones se autoadscribían como homosexuales, como mushes, atendiendo a la región del Istmo, pero que efectivamente cuando ya asumen el cargo, pues se descubre que realmente no eran ni homosexuales ni mushes, ¿no? Los que eran del Istmo. Entonces sí, ese es el detalle, que ahorita es suficiente con que se autoadscriban para ya pues tener esa clasificación, por así decirlo. Ese era mi aporte, doctor. Muchas gracias, Gibak. Qué A la orden, interesante. doctor. Muchas gracias, muy gentil. Pues sí, estos temas, fíjense cómo han tenido que avanzar. Es decir, desde la institucionalidad, lo que se ha buscado es que haya mejores y mayores formas de participación ciudadana en la toma de decisiones, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es fortalecer la democracia, y al fortalecer la democracia permitimos fortalecer las paredes de la caja donde está el poder público como tal, para que estas minorías y estos grupos en situación de vulnerabilidad, entenderíamos en esta lógica, cuando llegan a ser estas personas que se autoadscriben y llegan a ser representantes sociales, ¿no? Autoridades, se supondría que ellos estarían operando en favor de estas comunidades, de estos grupos en situación o circunstancias de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo lógico es que más mujeres en el Congreso van a tratar de ayudar a más mujeres, ¿no? La triste realidad en muchos casos es que cuando tienen la posibilidad de apoyar a una mujer o apoyar al género, pues digan, es que tengo que levantar la mano como mi partido quiere. Y si mi partido quiere apoyar a un varón, pues ¿de qué sirve que yo haya llegado por la acción afirmativa de género, ¿no? Solamente para llenar un lugar, pero que en realidad no se está procesando, no se está cumpliendo el objetivo y la finalidad del para qué y por qué llegaste a ese puesto. Porque pues lo que buscaríamos justamente es que hubiera un mayor desarrollo y fortalecimiento para que esta acción afirmativa realmente sea transitoria. ¿Por qué? Porque la sociedad entonces ya cambió el chip y ya permite y reconoce la participación de todos por igual. Bueno, decíamos también al final que la relación que existe entre el poder y el Parlamento, por ejemplo, esto da pie o da lugar a entender a un sistema presidencial
¿no? Cuando tiene una mayor fortaleza que el Parlamento, o a un sistema parlamentario, es decir, cuando el Parlamento es el que toma las grandes decisiones, o un sistema semipresidencial, que significa que, bueno, si bien existe un presidente o un primer ministro, también lo cierto es que existe un gran peso del otro lado, del parlamentarismo, ¿no? Como tal. Y estas tres principales clasificaciones, dicen los grandes teóricos, no son excluyentes entre sí, es decir, puede darse uno o dos casos, puede estar, o los tres pueden estar relacionados, se complementan de modo que una república puede ser democrática, como por ejemplo Estados Unidos o Sudáfrica, o no democrática. La República de China no es democrática, la República de Corea del Norte no es democrática. ¿Por qué? Porque no permite la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones gubernamentales, porque no permite la participación real y efectiva para decidir sobre quiénes van a ser sus candidatos, sus autoridades. O, por ejemplo, una democracia republicana puede ser parlamentaria, es decir, que la fortaleza del Estado, de las decisiones, están en los que hablan, en el parlare, ¿no? Los que llevaban, como decían los griegos, los que llevaban una máscara, ¿no? La máscara que se utilizaba en el teatro para que la voz se expandiera por todo el foro. Bueno, pues de ahí surgió el tema de la máscara, del parlare, de la voz, del hablar, y pues aquellos donde que se reunían en las ágoras para discutir los temas de la ciudad, pues terminaron siendo los congresos, ¿no? Los diputados, los parlamentos, los que hablan de los grandes temas de las ciudades. Así que bueno, aunque Alemania tuvo una primer ministra como Angela Merkel, ¿no? Que todos la ubicamos y la conocemos perfectamente, bueno, ella tomaba grandes decisiones y ella se convirtió también en una líder europea en la época de la pandemia, en épocas de guerras, muy importante, pero en el sistema en sí mismo alemán, la fortaleza está ¿en dónde? En su parlamento. Y me queda clarísimo por qué la fortaleza está distribuida. El poder se difunde, ¿no? Se difumina entre varios. ¿Por qué? Porque ya vivieron el ejercicio del poder en una sola persona, ¿no? Y les quedó clarísimo que ese esquema no pueden volver a repetirlo. Entonces es Alemania bajo sus propias circunstancias. Yo aquí en México he comentado en distintos foros que para mí el sistema presidencial mexicano ya se agotó en todas sus formas. Los grandes problemas que hemos atravesado como sociedad, por alguna razón, se los hemos achacado ¿a quién? A nuestros últimos presidentes, o en toda la historia, todos los presidentes que quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sometimiento del Poder Judicial, de los jueces y de los diputados del Parlamento a ese presidente, a esa persona, ¿no? Raros son los casos donde realmente hay una corte que diga, wow, ahora sí me sorprendió. Raros son los casos donde el Parlamento le diga a su propio presidente, a ver, espérate, esas cosas no pueden pasar, como que te estás yendo, ¿no? Y al contrario, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues los levantamanos. No saben ni de qué hablan cuando suben, porque les pasan un documento que tienen que leer y no siquiera lo saben, ni siquiera lo han leído, pues, para que me entiendan. Ni siquiera le dieron una leidita antes de subir, ni en el baño se lo llevan para leerlo. Y no saben ni de lo que están hablando. Pues, ¿qué tipo de fortaleza puede tener ese señor o señora diputada? Ninguna. Tiene un sometimiento a su líder o a su propio partido o al liderazgo del propio partido. Y bueno, pues también decimos de este sistema semipresidencialista, como Francia o Portugal, que aunque tienen también un primer ministro, pero digamos, el poder se divide de manera importante. O un poder presidencialista como Turquía o Corea del Sur, una monarquía puede ser democrática y parlamentaria. Es decir, un estado puede tener una monarquía, pero además debe tener un sistema democrático y un sistema parlamentario. Y esto lo vimos muy claro, por ejemplo, hace un par de años en España, que aunque ya sabemos que tiene una línea de sucesión para el tema de la monarquía y que la población no decide quién es la monarca o el monarca, ni mucho menos, pero su primer ministro o su presidente es electo a partir de la decisión de los diputados.
Entonces, a ver, lo que se elige en España, lo que el pueblo elige en España es a sus diputados. Cuando ya los diputados entran a la curul, entre ellos deciden quién va a ser el presidente de España. Y tiene que tener un porcentaje de votos importante, ¿no? Tiene que haber alianzas de gobierno, no electorales, alianzas de gobierno para poder ver quién va a ser el candidato, perdón, quién va a ser el designado como presidente de España. Y resulta que llegamos a una primera elección en España, ya estaban los diputados y no alcanzaron el porcentaje y el tiempo que les establece la Constitución para la designación llegó. ¿Y qué creen? No llegaron a los consensos. Como no llegaron a los consensos, tomamos otra vez a los diputados, vámonos, todos fuera. Y vuelven a convocar a una elección de diputados, porque esos ya no sirvieron para llegar a acuerdos. Y ahí vamos a una segunda elección, otra vez eligen diputados, se están poniendo de acuerdo quién va a ser el presidente, quién va a ser el presidente, están a unos días, a horas, y no se elige el presidente. Estamos a punto de tomar otra vez a los diputados y vámonos para una tercera elección en menos de casi un año, 2, 3 meses. Cuando entonces el rey Felipe, ¿no? Pues dice, a ver, señores, ya es una vergüenza, ¿no? ¿Cómo es que no se pueden poner de acuerdo? Y entonces ahí empieza a conciliar intereses de distintos grupos hasta que actualmente sale Pedro Sánchez, ¿no? Creo que es el actual presidente de España. Entonces, bueno, fíjense ahí, bueno, tiene un sistema parlamentario, pero que finalmente el poder que tiene el Parlamento, porque el Parlamento es el que decide quién es el presidente y no es la población como tal. Reino Unido, por ejemplo, el Reino Unido, pues además que saben que tiene un monarca, bueno, una reina, ¿no? Que es inveterata, que ya es permanente la reina, ¿no? Bueno, pues además tiene tiene, digamos, el cargo del primer ministro. Y acaba de renunciar el primer ministro, ¿no? Boris Yeltsin acaba de renunciar por todos los escándalos y escogerá el Parlamento al siguiente primer ministro, o ya lo habrá escogido como tal. Luego tenemos como no democráticas, pero aunque se llamen democráticas, por ejemplo, Arabia Saudita, ¿no? Y a pesar, o por ejemplo, la Ciudad del Vaticano, pues que también tiene gobierno, tiene un estado, pues tampoco la población elige a quién es el papa, ¿verdad? Como tal, sino es un grupo específico que decide y hasta sale el humo blanco, ¿no? Dice, habemos papa, ya significa que ya escogieron al papa. Bueno, o situarse en posiciones intermedias como Marruecos y pues lo importante es que aquí cada estado, cada sociedad va determinando la forma de estado y forma de gobierno, insisto, por las circunstancias propias y particulares de cada uno de ellos. Adelante, Adriana, por favor, y luego Ricardo. Oh, bien, gracias. No, pues era para tomar tantito el tema para comentar sobre el tema que había tomado hace ratito, sobre el caso de cuánto es importante el papel de la mujer y sobre todo, cuánta cabida le dan, ¿no? Y realmente tomando el tema de las Juanitas y de los mushes y demás, ¿no? Que se había comentado, pero pues precisamente por eso se ha llegado a que hoy en día podemos hablar de una paridad de género, de una transversalidad electoral, ¿no? Es muy común aquí en la región donde yo vivo, bueno, quizá en algunas otras también, pero desconozco, que realmente pues ahorita con el tema de la transversalidad, pues obviamente, pues sí, se tienen que cumplir con ciertos números o una cuota, ¿no? Tanto de mujeres, hombres y demás, y los suplentes, ¿no? Que para que no pase como este tema de las Juanitas, pero que desgraciadamente en las comunidades indígenas, al menos aquí en la región, pues, ¿qué pasa? Bueno, tengo que cumplir, ¿no? Con la cuota de que, pues, poner una mujer, ¿no? Pero desgraciadamente, al final de cuentas, quien está detrás de ellos operando, pues, son los hombres, ¿no? Y esto pasa mucho en las comunidades, ¿no? Hace poco platicaba con una persona que trabaja en derechos humanos, que había ido no sé qué tema fueron a ver, a una comunidad,
y pues las regidoras y demás, pues sí, sentaditas y únicamente la firma, ¿no? Pero de ahí quienes ven, hacen y deshacen, pues son los hombres o los maridos, ¿no? Entonces les decía, bueno, y ustedes, en este caso, pues no, pues nada más hacer las anotaciones adecuadas y demás, ¿no? Pero cosa que pues todavía ahorita sí ya se ha avanzado muchísimo con el voto, ¿no? A las mujeres, pero todavía como que queda bastante con este tema de que realmente las mujeres pues también pueden hacer un buen papel, ¿no? Pero en muchos lugares pues no se les da esa oportunidad. Es cuanto a mi comentario. Muchas gracias, Adri, muy gentil. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, buenos días. Espero escucharme. Buenos días para todos. Yo quiero abonar en el tema o hacer mi comentario en relación a las formas de gobierno. A mí me parece, nosotros hemos o sabemos de las formas puras e impuras que manejó Aristóteles de gobierno. Y yo lo que alcanzo a ver en las diferentes épocas de la historia, que por cierto no conozco mucho, alcanzo a ver que hay una distorsión incluso en esta época contemporánea muy fuerte, porque la democracia de la cual se ha aludido, por ejemplo, se mezcla o se trata de mezclar con diferentes formas de gobierno y culturales. Y yo alcanzo a encontrar, por ejemplo, en nuestra definición de gobierno, cómo se parecería que tenemos otra forma de gobierno que no cumple con el artículo 40 constitucional. Pero difiere un poquito, con mucho respeto, doctor, de que esté agotado el modelo, sino más bien estamos ante una realidad que no corresponde al gobierno en turno, sino una modificación cultural. Y yo creo que necesitamos regresar al origen. Entonces me parece que el origen constitucional, esa división de poderes, es correcta. Lo que ocurre es que pensamos, por los intereses que hay gubernamentales, pensamos que no estamos funcionando como país. Aquí abonamos dos elementos, o agrego dos elementos. El voto de las mujeres, o esta parte de la paridad, a partir de la época de los 50, la Constitución sí lo contemplaba, pero a partir de la época de los 50 fue cuando se genera esta circunstancia. Y tuvo que hacerse la reforma, digo, yo no soy de ningún partido, pero tuvo que hacerse la reforma del 2014 para que se generara esta paridad. Y en esa reforma, y por cierto, también esto de las candidaturas independientes, esas dos fortalezas, a mi modo de ver, del Estado mexicano, fueron producto de una realidad de la descomposición de la politiquería barata que vivimos tristemente hoy en día. Y entonces, ante esta descomposición, se potencializa el tema de las mujeres porque era una necesidad, porque era una circunstancia de decir, vamos a hacerlo porque esto nos está ahogando, igual que los demás temas. Y entonces, yo quiero cerrar para decir que lo que observo y lamento muy profundamente es cómo se está descomponiendo a mí el Estado desde la perspectiva de ese vicio del poder. El hombre que tiene poder tiende por naturaleza a ir por más. Y eso es una cuestión filosófica. Y entonces tenemos ese problema en el país. Tenemos el problema de los levantamanos en congresos, tenemos el problema de que la división de poderes no se ejerce a plenitud porque la gente no quiere estar en contra de un poder, tenemos el poder de las masas, tenemos la influencia, tenemos el paternalismo y estamos cayendo en una mezcolanza terrible de formas equivocadas de hacer las cosas. Ojalá y reflexionen los gobiernos y el pueblo, porque lo que necesitamos es regresar al origen, me parece, para construir un mejor México. Yo creo que ahí el problema es que estamos cayendo en mezclas de todo y de nada. Y sí, yo estoy consciente y estoy a favor de estas dos fortalezas,
tanto la cuestión de las mujeres, que tuvo que hacerse por ley porque no había de otra, por esto de las Juanitas y demás, y obviamente el de las candidaturas independientes, por la crisis partidista que vivimos tan terrible en el Estado mexicano, donde en los partidos tienes casi que recibir órdenes, si no te dejan ejercer la libertad, porque si no te sacan, ¿no? O no te dan la próxima posibilidad. Hay un problema de concepto con una realidad fáctica que estamos viviendo y que desemboca en perjuicio de la población. Gracias, Ricardo. Pues ahora sí que le has puesto limón y salecita ahí, chilito a la herida, ¿no? Claro que efectivamente hay muchas cosas que mejorar. Y fíjate, brevemente voy a comentar ahí cuál es mi postura del por qué creo que el sistema presidencial mexicano para mí está agotado. Está agotado porque justo esto que tú señalas, ¿no? Lo que representa ser presidente, lo que representa ser el gobernador, lo que representa ser presidente municipal, ¿no? Es decir, la idea de asumir el poder y el control sobre voluntades y no realmente para un servicio público. Y eso estructuralmente la sociedad mexicana lo tiene muy claro. Es un líder nato, es un líder que nos va a orientar y nos va a llevar a cuando eso no puede ser. Una sola persona no puede tener el conocimiento ni la capacidad para poder vislumbrar la problemática, las líneas de acción ni nada. Y necesitas a lo mejor, como dice Platón, a ver, ¿qué necesitas? Que gobiernen los, digamos, los tecnócratas, los que tienen el conocimiento, los que tienen la tecnología, los que tienen la experiencia, pues, ya siquiera, ¿no? Yo diría, a ver, ¿por qué el primer requisito que debe de tener un candidato es pasar un examen de la Constitución? Primero, a ver, vas a jurar cumplir una Constitución que nunca has leído, que no entiendes y que nadie te la ha platicado, porque eso no nada más es para abogados ni políticos, ni cierto, es para toda la sociedad, ¿no? Así como te sabes el himno nacional, que espero, ¿no? Pues así te debes de saber prácticamente los principios constitucionales, pues los básicos. Bueno, es más, apréndete de memoria el artículo 1, ya con ese tienes para bastante rato. ¿Quiénes tendrían que gobernar? Los que tienen la ética, ¿no? Que saber, no me importa qué tantos conocimientos tengas mientras seas honesto y no te roben las cosas. Bueno, ¿quiénes son los que pueden gobernar? El pueblo, porque el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide y el pueblo es el que pone y quita. Pues yo digo, a ver, perdón, ese poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo, pues resulta que esa parte de la soberanía ni siquiera hoy en día reside en el presidente de la República, ni en las autoridades. ¿Saben dónde reside? En los operadores de candidatos y partidos políticos, que son los que llegan con los despensitas, con la lanita, y están comprando la voluntad soberana del pueblo. Esos son los que tienen el verdadero poder hoy en día, los que pueden mover a la gente con 500,000 o 2,000 pesos o con una amenaza de que no les van a dar, ya no van a ser beneficiarios de un derecho del cual tienen acceso. Imaginemos hasta dónde estamos llegando. Lo que tenemos que hacer entonces, desde mi perspectiva, es fortalecer las paredes de esa caja del poder. Ya están totalmente desparramadas, debilitadas, y no hay ni prensa, ni oposición, ni sociedad que trate de contener justamente el poder. Entonces, a ver, imagínense el nuevo presidente de México o presidenta de México. Si él no se autocontrola o ella no se autocontrola y no ayuda a fortalecer esas cajas, pues díganme, ¿hacia dónde vamos a ir? De una democracia debilitada, ya vimos, sigue el autoritarismo y después sigue el totalitarismo y después, ¿qué sigue? La disrupción del sistema. Y claro, cuando es un caos, el único que puede poner orden es la fuerza física, la fuerza de las armas, la fuerza de la disciplina militar. Y lo que va a suceder es que tendremos, ¿no? En 12, 18 años, lo que tendremos es un candidato exmilitar para empezar. ¿Por qué? Porque es en el que confía la sociedad en tratar de medianamente poner orden a los saqueos y a toda la problemática que genera la disrupción.
Entonces, ¿cómo logramos darle esa fortaleza a esa caja para controlar el poder cuando tú mismo dices, ya quien tiene el poder se marea y no quiere tener límites, quiere sentir, ¿no? ¿Se acuerdan como el Gulop, el del Señor de los Anillos, ¿no? Que quería su anillo, cómo se ponía de loco. Pues así se ponen por querer tener el poder. Bueno, hasta mataron a un candidato a la presidencia de la República. Vean cuántas mujeres candidatas han muerto o han matado, han asesinado durante los últimos 2 procesos electorales. Y luego alguien nos dice, es que es temporada de patos, es temporada electoral, eso pasa, los asesinatos. O sea, no, eso no puede pasar, no podemos permitir que ese tipo de candidatos o candidatas sufran de la violencia, ¿no? Como tal. Entonces hay que reestructurar desde el sistema electoral, ¿no? Para ver cómo funciona de mejor manera, pero también hay que reestructurar, rediseñar la ingeniería constitucional desde mi perspectiva, para tratar de que, así como hacemos las acciones afirmativas, ¿no? Y con eso tratamos de darnos cuenta de qué estamos haciendo mal y por qué estamos haciendo ahora estas cosas, ¿no? Si no, los partidos políticos seguirían haciendo lo mismo, serían cosificando a las mujeres, seguirían siendo instrumento de la ambición del poder. Pero con las acciones afirmativas, pues hay miles que no las quieren, ¿no? Que las detestan, pero la tienen que hacer hasta que el chip cambie, hasta que lleguen nuevas generaciones. Y lo mismo nos tiene que pasar con el equilibrio y el control del poder. Nosotros, pues vamos a tratar de poner las barricadas, pero hasta que no cambie el chip generacional, ¿no? De que necesita controlarse de otra manera, pues también tenemos que darnos cuenta cómo otras, ¿por qué no empezar a probar otras opciones? Y yo digo, bueno, ¿por qué no tener un sistema de darle mayor fortaleza a los parlamentos y restarle el poder desmedido que tienen los presidentes, ¿no? Vamos controlando de otra manera el ejercicio del poder. Digo, son algunas ideas que he ido esbozando ya a lo largo de estos años y de muchas conferencias, porque al final del día, de lo que está en juego es el estilo de vida al que todos quisiéramos llegar. Y si no hay manera de controlar ese poder, pues no va a ser posible. Bueno, pues... y yo quisiera agregar, doctor, ya que, perdón por robarme la palabra, yo quisiera agregar que, y comparto plenamente esta visión que acaba de vertir. O sea, si no hacemos algo como sociedad, el problema es hacia dónde vamos. Sería terrible entrar en esa cuestión militarizada, en esas situaciones. Digo, yo creo que lo militar es una gran fortaleza del Estado mexicano, no tengo la menor duda. Pero hemos visto otras experiencias en otras latitudes que no son correctas. Entonces, el gran problema es que si no se hace un alto en el camino con estos excesos de la poder, estos abusos que tienen que ver con las propias gente que gobierna, si no se entiende esa parte, vamos, esa nueva generación de la que usted habla, que está muy desorientada, también ese es otro problema. Y la nueva generación, bueno, yo me refiero a jóvenes, pero si nos vamos también a otras, hay malas prácticas, permean. Si no logramos o si no se logra que desde el núcleo de esta población, estos que estamos ahorita en la pantalla, la gente que sigue insistiendo en que las cosas hay que transformarlas, va a ser muy difícil y las nuevas generaciones van a sufrir estas calamidades de las que usted habla, que sería muy triste, pero no se ve por dónde realmente bueno, esa parte la comparto, cómo se vuelva a definir esa cara, esos límites. Cómo decir, oye, justamente el equilibrio de poder surgió para que no hicieras lo que se te da la gana. Tienes que someterte a un control constitucional. Ese es el problema que tenemos, donde cada quien de los poderosos en un nivel gobierno municipal, donde sea, universidad, donde sea, agarran el poder y quieren hacer, y no les importa el Estado constitucional de derecho, y ni siquiera los límites. Eso es grave. Lo observamos. Nada más que también estamos viviendo en una crisis que muchos no se atreven a plantear sus ideas, y eso también es bastante delicado como sociedad. Eso, si hablas, el temor.
Hay que tener temor porque qué te vaya a pasar en el trabajo, te pueden cuestionar, perder el trabajo, no sé, la seguridad, o sea, los temores, que es una forma de control de la sociedad en mi apreciación. Y quise cerrar porque comparto plenamente esta parte que usted metió ahorita. Gracias, Ricardo. Mariela, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, adelante, Buenos Mariela. días. Buenos días. Pues yo también estoy un poco de acuerdo con mi compañero Ricardo. No sé de qué forma decirlo para no escucharme tan pesimista. Estamos en una sociedad que quisiera ser gobernada democráticamente, pero por desgracia somos muy flojos para ejercerla. O sea, tenemos derechos y obligaciones, exigimos derechos, perdón, pero no estamos dispuestos a ceder un poco de nuestro tiempo para cumplir con nuestras obligaciones. Casi no participamos, es muy difícil y entonces también no exigimos. O sea, sí, yo pienso que también las leyes y la forma de gobierno está bien, no está tan mal para ser un buen Estado. Sin embargo, también, como decía mi compañero Ricardo, están los temores, los miedos y que también no nos dejan avanzar. Hay una transversalidad desde la parte de hasta arriba hasta las partes de abajo en la administración pública municipal, donde no hay una libertad de que el que sepa más o el que esté mejor capacitado esté dentro del puesto que le corresponde o de un buen puesto para apoyarnos, salir adelante Claro. como sociedad y pues esa es mi No, al participación. contrario, gracias, Mariela, pero fíjate, yo te voy a decir algo. Somos una generación donde la voz tiene un impacto que no te imaginas. ¿Te acuerdas esta marcha de protesta de las mujeres que le gritaban al Estado, el violador eres tú? ¿Sí te acuerdas de ella? Bueno, fíjate el eco y la resonancia que tuvo, que a pesar de que yo no me sentía involucrado en la problemática, me hizo esa eco, esas ondas expansivas, me llegaron a mí a pensar que a lo mejor yo en alguna época de mi vida pude, o en esta, ¿no? En estos momentos, pude haber tenido una serie de micromachismos de que yo pudiera tener también ser parte del problema, parte de la violentación de las mujeres, ¿no? Fíjate esa fortaleza de esa canción, de esa melodía de protesta, ¿no? Cómo impactó, cómo hizo ola, no solamente en el Estado y en la autoridad, sino en toda la sociedad y todos los que lo vemos y todos los que lo escuchamos, nos hace llevar forzosamente una reflexión. Yo habré hecho esto algo en alguna época y nunca me habré dado cuenta, ¿no? Fue parte de mi educación. ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué estoy haciendo mal? Por lo menos darme un momento de reflexión o ciertos actos que de repente pues los realizo de manera involuntaria, ¿no? Y ni los reflexiono y de pronto sí me detengo a pensar si no estaré cometiendo esos errores que han afectado por décadas a las mujeres, ¿no? Entonces, date cuenta, Mariela y Ricardo, como si, bueno, no se trata de subirnos ahí al caballo y ahí enarbolar la bandera, ni envolvernos, ni mucho menos, pero tenemos hoy las redes sociales, tenemos la voz, tenemos más inteligencia, más creatividad de cómo lograr mover conciencias, ¿no? Y entonces me parece que este tipo de foros, este tipo de, digamos, ¿qué va a pasar? Piensen ustedes, ¿qué va a pasar después de que terminen el diplomado o el taller? ¿Qué va a pasar? Cada quien seguirá por su parte trabajando, o a lo mejor habrá una voz que diga, no hay que separarnos, a ver, ahí ya traemos un grupo, tenemos comunidad, ya tenemos las mismas bases homogéneas del conocimiento de esto. ¿Por qué no podemos aportar algo más, no? ¿Por qué no crear una página? ¿Por qué no hacer algo donde podamos subir, no que vendo pasteles ni gelatinas ni esto, donde podamos subir temas que puedan resultar interesantes ¿por qué no organizar un pequeño comité? A ver, un comité de que se encargue de los temas de mujeres, otro de los temas de electorales, otro de los temas de ciudadanía como tal, ¿no? Y vamos a subir 3, 4 informaciones a la semana cada quien, tampoco para saturar y tratar de invitar, o sea, podemos hacer algo más, ¿no?
No se trata de decir, híjole, ya me cayó ahí, ya no tengo miedo, tengo esto, pero tengo miedo a moverme. Tengo miedo a romper esta inercia en la que me he sumergido porque creo que no tengo ni los conocimientos, ni la fortaleza, ni el carisma, ni la imagen, pero tengo, o sea, si esto es cierto que dicen que una persona es única e irrepetible, ¿no? Es decir, no hay otro modelo como yo sí que puedo aportar, o no soy lo suficientemente auténtico como para poder aportar desde mi propia visión, ¿qué podría ser mejor? ¿No? Bueno, vamos a avanzar muy rápido y luego sigo con Edgar y con los que más levantaron la mano, muy rápidamente, ¿no? Ya avanzamos. Bueno, ya vimos un poco cuáles son las, digamos, los estados clásicos, las formas de gobierno clásicas, puras, perfectas, como la monarquía, porque bueno, pues ya digamos, hay toda una tradición, hay toda una cultura social y lineamientos de cómo opera justamente la monarquía, y tenemos monarquías que son absolutistas, monarquías constitucionales, monarquías democráticas, y nos decía Aristóteles, ya hay formas impuras de estas elementales, ¿no? Estas básicas que están siendo degeneradas, es decir, las paredes de la caja se vencieron y empezó a salirse el poder, como la tiranía, la oligarquía y en su caso la demagogia. ¿Qué nos dice Maquiavelo? Bueno, Maquiavelo reconoce solamente dos formas de gobierno, ¿no? Dice, todos los estados o son repúblicas o son principados para él, ¿no? Es decir, hay o interviene la población en la toma de decisiones, en la elección de sus gobernantes, ¿no? Donde hay ciertos equilibrios del poder, o solamente hay uno que manda, ¿no? Y que hay toda una corriente ahí importante, ¿no? De estos temas. Ya platicamos un poco de Montesquieu, ¿no? Sobre el tema de la democracia, la aristocracia, sobre el valor de la república, ¿no? Con Rousseau. Kant, por ejemplo, distingue formas entre soberanía y el contexto histórico de la Revolución Francesa, es decir, el poder del proletariado, el poder del pueblo, y así también nos vamos un poco hacia el poder de la clase social, ¿no? El pensamiento político marxista, más bien de tipo comunista, donde tiene que distribuirse las riquezas como tal. Entonces tenemos como sistemas de gobierno, tenemos una república, pero con una dosis muy importante de poder del presidente. Tenemos una república con un poder medio disminuido del presidente, la república del parlamento o parlamentaria, la república parlamentaria mixta con un presidente vinculado al parlamento, es decir, el presidente tiene que ir a rendir cuentas al parlamento, como en el caso de la Gran Bretaña, como en el caso de España. Tenemos la monarquía constitucional, es decir, la que ya está regulada por la Constitución y están establecidos muy claros cuáles son los límites, ¿no? O parlamentaria con un monarca ceremonial, es decir, con un monarca honorífico. Es ya como una figura de adorno que puede ayudar a consensar, puede, digamos, tiene esta posibilidad de ser como consejero por las experiencias, relaciones que puede llegar a tener, o porque una firma o su foto representan muchas cosas, ¿no? Puede ser la monarquía constitucional con un monarca activo, es decir, que esté haciendo política, que esté haciendo movimiento real, o que solamente esté en las revistas del jet set y en las de los chismes. El monarca absoluto, que bueno, pues eso tenemos todavía algunos principados, algunas monarquías así, como puede ser los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, un poder vinculado a un único movimiento político y aquellos que no están asociados a ningún sistema de gobierno. Bueno, ya hemos platicado acerca de las monarquías constitucionales, las parlamentarias y, por ejemplo, la mancomunidad de naciones. Esto, por ejemplo, lo tenemos en el caso claro de la Gran Bretaña, donde, por ejemplo, Australia y Canadá reconocen a esta, digamos, esta forma de gobierno monárquica. O sea, fíjense, tienen un gobierno monárquico porque reconocen el poder de la monarquía de Inglaterra, pero además tienen un sistema parlamentario que elige en comunidad con la monarquía, elige a su primer ministro, por ejemplo, ¿no? Es decir, a sus candidatos,
tiene, digamos, esta fortaleza y también es democrática. ¿Por qué? Pues porque también el pueblo elige a quienes los van a dirigir, ¿no? Entonces hay una, digamos, una integración de distintas formas de gobierno, distintas formas del poder, de cómo se ejerce el poder, cómo se renueva el poder, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna u otra manera van haciendo que su cultura y que la gente vaya aceptando esta forma de operación diaria, ¿no? En todas sus actividades. Tenemos levantado. Adriana, por favor, adelante. Ya vamos prácticamente a cerrar nuestra charla. Sí, maestra, gracias. Pues no, nada más para comentar lo que decía hace ratito precisamente, perdón, no la cámara, para comentar precisamente lo que decía hace rato de cómo podemos también abonar y demás. Yo pertenezco al colegio electoral de aquí del estado donde vivo y precisamente tuvimos hace unos días sesión y pues acordamos dentro de las redes sociales que hoy en día estamos y vivimos y estamos sumergidos en ellos, empezar con todo lo que son videos, cápsulas, ¿no? Infografías y demás para compartirlas, ¿no? En Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Entonces, ¿por qué no solo para los abogados, sino hasta con el propio lenguaje para que toda esa ciudadanía esté involucrada, sepa, vaya conociendo parte de ello, ¿no? Entonces, como que pues desde ahí podemos ir empezando para aquellos que desconocen de estos temas. Ese era mi comentario. Me parece muy bien, Nad, muy bien, muchas gracias. Pues ojalá de este grupo se mantenga, se pasen los correos, se pasen sus cuentas de redes sociales, sigan activos. Entre ustedes elijan, planeen un poco cómo podría funcionar esta pequeña comunidad, ¿no? A ver, cómo administrar esta pequeña comunidad, ¿no? A ver, ustedes traten de diseñar, a ver, ¿por qué no vamos por ahí? Nos criticamos mucho los gobiernos y los estados. Bueno, ¿por qué no nos reunimos para hacer un diseño de esta pequeña comunidad, ¿no? ¿Cuál sería nuestro tipo de estado y forma de gobierno? Es decir, cómo elegir a las personas que pudieran orientarnos sobre esta comunidad, sobre las actividades que vamos a desarrollar. Y luego, además de cómo elegimos, luego quien tiene esa sesión, a quien le concedemos ese poder de decisiones, cómo va a interactuar con las otras, con la propia comunidad y cómo va a interactuar con el ejercicio del poder. O también esta pequeña comunidad podremos pensar que se van a caer las paredes de la cajita y va a ser un superpoderoso líder de nuestra comunidad, este grupo. Pues entonces ya veamos cómo tenemos que ir formando pequeñas comunidades, ¿no? Con buenos ejemplos para ver cómo funciona el sistema, ¿no? De tal manera que podamos construir algo, ¿no? Trabajar en función de algo y que, pues digamos, podamos comprometer a estar ahí. Y si se avienta una convocatoria y nadie asiste a esa convocatoria, pues también quedará muy claro que tampoco queremos, nada más criticamos, pero tampoco queremos intervenir o influir en las decisiones que van a impactar en nuestra vida. Y bueno, pues ya digamos, llegamos prácticamente a la parte final. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Ya conocemos un poco cuál es la enfermedad y ahora cuál es el remedio. Y el remedio, para no caer en esto que llamábamos la disrupción, estimado Ricardo, lo que necesitamos es encontrar mecanismos institucionales de participación ciudadana, ¿no? Justamente de participación directa en la democracia. Es decir, no solamente como sociedad me voy a encargar de elegir a mis autoridades, sino realmente quiero intervención. Fíjense que cuando llegué a ser magistrado ya en Nuevo León, en la colonia donde llegué a vivir, en el fraccionamiento donde llegué a vivir, estaba de moda o estaba, digamos, en el ruidito ahí, estaba el asunto de qué íbamos a hacer con la colonia, con el 25% de impuestos del pago predial que nos devolvía el municipio. Entonces, a ver, ¿cómo está eso? ¿Sí? Pues resulta que si la comunidad pagaba a tiempo su impuesto predial, el municipio le devolvía el 25% para que lo invirtiera en lo que quisiera. En lo que quisiera. Y yo, de verdad. O sea,
¿Es cierto? ¿No me están No, es de verdad. Y devolvía un porcentaje en impuestos. Todo el mundo quería, hasta presionaron, oye, vecino, ya pagaste el impuesto, ya pagaste el predial, ya pagaste, y había descuentos y todo eso. Y si juntabas ese porcentaje necesario, te devolvían la lana. Entonces ya estaban en una cuenta y ahora decíamos, ¿y ahora qué hacemos con la lana, no? Entonces estaban entre si ponerle unos juegos infantiles, si poner un gimnasito ahí por ahí en el parque, si poner riego automático, ¿no? Si poner, yo decía que unas, ¿cómo se llaman estas? Mecedoras, pero hamacas, ¿no? Decía yo, bueno, siempre quiero tener una hamaca, nunca la tuve, yo creo que tengo un problema técnico ahí, pero, o sea, algo hay que hacer, ¿no? O pintar, o meterle más barda, no sé. El chiste es que la gente podía decidir algo que realmente le impactaba a ellos, ¿no? Y bueno, pues llegó el siguiente gobierno y dijeron, oye, otra vez lo mismo, esto del 20%, 25%, está padrísimo, y vamos a hacer, y la ciudad empezó a cambiar su fisonomía. Había más responsabilidad de pagar impuestos en tiempo y en forma, y la gente podía decidir qué hacer con ese dinero. Mucho, poco, lo que fuera, realmente podía vivir un cambio personalísimo en lo que más te impacta, ¿no? Como tal, pues que el alumbrado, que a ver, entierran los cables, que una policía, que cambia la patrulla, que ahora pone esto, que hace el otro, lo que quisieran hacer. Digo, dentro de los parámetros, ¿no? De embellecimiento y de mejoras, por supuesto. Nada más simplemente estaba palomeado ahí por el municipio y adelante. Y además, si necesitaban apoyo del municipio, el municipio mandaba el apoyo necesario para poder, digamos, eficientar esos recursos para lograr los objetivos que se querían. Estas formas de participación directa de la toma de decisiones, ¿no? Están también previstas en la Constitución General de la República y en las constituciones locales. ¿Y cómo puede ser? Pues a través de la iniciativa popular. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos, comunidades como ustedes, escogen un tema en común y hacen una propuesta de iniciativa de ley. Y por lo menos lo que se logrará es el debate. Y si tienen, digamos, esta fortaleza, este eco, este ruido, pues entonces seguramente va a ser un tema nacional, ¿no? O local, que puede discutirse y a partir de ahí lograr ciertos objetivos. Entonces tenemos la iniciativa popular, tenemos la consulta, tenemos la participación en el presupuesto. Ustedes saben que hay muchas entidades prevén justamente que la sociedad pueda decidir sobre una particularidad del presupuesto. Un porcentaje determinado del presupuesto se destina para proyectos definidos por la propia sociedad. Y la sociedad puede presentar su proyecto y puede decir, bueno, pues yo me gustaría que pusiéramos aquí un parque friendly, ¿no? Un parque para mascotas, nada más, no para que la gente vaya, sino pues queremos una mayor tratamiento, una planta tratadora de agua, no sé. La sociedad se puede poner de acuerdo. El problema, digo, tiene varias temáticas. Uno, la sociedad no quiere participar. Dos, la lana que se pone ahí del presupuesto, pues no es tanta. Tres, hay muchas dificultades técnicas para que pase el proyecto de la población. Entonces, ¿qué se requiere? Pues tener, digamos, un área consultiva desde el propio de gobierno para que te digan cómo se tiene que presentar un proyecto que participe en el presupuesto participativo. ¿Cómo necesitamos esta asesoría? Juntarnos con personas que ya han tenido experiencia desde la calificación de proyectos a la implementación de proyectos y juntarnos como comunidad y decir, bueno, pues ahora vamos a trabajar en función del próximo proyecto participativo de la comunidad. ¿Cómo? Pues es que yo soy de Oaxaca y esto es en Ciudad de México. Pues no importa. Únete a esto y después seguramente tendremos posibilidad de apoyar ahora hacia Oaxaca, ¿no? Con otros temas. Está también la revocación de mandato y hay otro tipo de consultas. A lo que quiero llevarlos rápidamente es que, por ejemplo, en Brasil se empezaron a implementar estas formas de participación y tuvieron tanto éxito que la gente participaba más cada 3 meses en unas votaciones para decidir algo realmente relevante que para las propias elecciones, ¿no? Entonces, de esta manera también se canaliza
este descontento de la sociedad debe que ver que las cosas no caminan, no funcionan y no avanzan, ¿no? Entonces, yo solamente ya me restaría nada más presentarles este video y déjenme ver, solamente que me digan, ¿sí se escucha? ¿Se escuchó? Audio de la presentación, vamos a ver. No, todavía no. She took part in. She was Ahí known está, as the ya contest se queen escucha, maestro. because she had won. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, pues con este video creo que se centra en muchas cosas que hemos platicado. Tenemos más cosas en común que debemos de trabajar, que tenemos que identificarnos como ciudadanos, como una comunidad. Hay más cosas en común que nos unen de aquellas que nos separan. Si podemos alinear, digamos, estos intereses en función del tipo de vida que queremos, estoy seguro que lograremos los cambios que necesitamos de aquí en adelante. Para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Estas 2 jornadas han sido maravillosas. Estoy seguro que a la vuelta de la esquina nos volveremos a ver en otros cursos. Estoy a sus órdenes. Le dejo mi red social, que en Twitter es @RubénBecerra RB de Victoria, @RubénBecerra RB de Victoria. Y pues lo único que les deseo es que sigamos construyendo comunidad a través de las redes sociales, a través de las sobremesas, en su trabajo, ¿no? Que ustedes sean esta chispa, este motor que nos orille, que nos impulse justamente a tocar a otras personas y que también se reconozcan y nos reconozcamos que tenemos muchas cosas en común y que bueno, pues ahora que ya nos toca viajar en este vagón, en este tren, en esta época,
pues podamos llegar a un puerto distinto del que todos nos imaginamos. Les agradezco muchísimo sus participaciones, sus presentaciones, la retroalimentación, me la quedo, y por supuesto que les haré llegar ahí la presentación. Así que bueno, pues yo de mi parte solamente resta desearles que tengan muy buen día y decirles que si les gustó este curso, pues como dicen por ahí, pónganle palomita en las redes, ¿no? Pues muchas gracias a todos, un verdadero placer conocerlos y estar con ustedes. Muy buena tarde. Buenos Gracias. días, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego.